Y si algunas de las respuestas que le pediste a Dios no llegaron durante el día, sino en sueños que descartaste sin darte cuenta. ¿Cuántas veces creíste que fue solo un sueño, cuando en realidad pudo haber sido una respuesta del cielo? Puede que nunca te lo hayan dicho así, pero hay momentos en los que el cielo encuentra más espacio para hablar contigo cuando tú crees que todo está en silencio. No cuando estás ocupado, no cuando estás analizando, no cuando intentas controlar, sino cuando cierras los ojos y el mundo se apaga. Durante mucho tiempo nos enseñaron a creer que los sueños son solo fragmentos del día, imágenes sin orden, restos del cansancio o de la imaginación, algo que no merece atención espiritual. Pero, ¿y si esa idea ha hecho que ignores uno de los canales más íntimos que Dios usa para comunicarse contigo? Existe un lenguaje que no necesita palabras, un lenguaje que no compite con el ruido del día, un lenguaje que se manifiesta cuando la mente descansa y el alma queda expuesta. Ese lenguaje se activa en la noche, cuando el control se debilita y el corazón ya no puede fingir. Muchos viven pidiendo respuestas a Dios, dirección, confirmación, consuelo. Oran durante el día, buscan señales visibles, esperan algo claro y directo, pero pasan por alto el momento en el que el Espíritu Santo encuentra menos resistencia, cuando duermes. Mientras el cuerpo descansa, el espíritu permanece sensible. La razón se aquieta, el orgullo baja la guardia, y en ese espacio el cielo no se calla, se acerca. Tal vez más de una vez despertaste con una sensación difícil de explicar. Un peso, una paz, una emoción profunda, algo que parecía importante, pero que descartaste rápido porque no supiste cómo interpretarlo. Volviste a dormir, seguiste con tu día, y no te diste cuenta de que ese momento pudo haber sido una respuesta. El problema no es que Dios no hable. El problema es que muchas veces no reconocemos la forma. El Espíritu Santo no siempre se manifiesta con voz audible. A veces susurra con imágenes, a veces habla con escenas, a veces deja una huella interior que no se borra con facilidad. Y si no aprendes a discernir ese lenguaje, puedes pasar por alto revelaciones que fueron hechas específicamente para ti. Antes de avanzar, quiero invitarte a algo sencillo, pero espiritualmente importante. Escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este mensaje. No es una pregunta casual. En lo espiritual, la presencia importa. Nombrar dónde estás es una forma de decir, aquí estoy. Es un acto de conciencia y disposición. Cuando dejamos de ser oyentes pasivos y nos hacemos visibles, el corazón se abre con más intención. Porque Dios no habla al azar, habla a corazones atentos. Y si estás aquí, escuchando esto, tal vez no fue casualidad, tal vez ya hubo noches en las que el cielo intentó decirte algo, y ahora estás listo para entenderlo. ¿Por qué el Espíritu Santo elige los sueños? Es una pregunta legítima. Si Dios tiene tantas formas de hablar, ¿por qué elegir justo los sueños? ¿Por qué no hacerlo de manera directa, clara, durante el día, cuando estamos despiertos y atentos? La respuesta es más profunda de lo que parece. Durante el día, nuestra mente está saturada. Voces, pendientes, estímulos, decisiones, emociones. Incluso cuando oramos, muchas veces seguimos hablando más de lo que escuchamos. Queremos respuestas rápidas, señales claras, confirmaciones inmediatas, pero el Espíritu Santo no compite con el ruido. Él no grita para imponerse. Él espera el momento en que el alma baja la guardia. Y ese momento llega cuando dormimos. El sueño es el único instante en el que el cuerpo se rinde por completo. La boca se calla, la voluntad se detiene, el control se debilita, la mente lógica entra en reposo.
Y justo ahí, cuando ya no estás filtrando, analizando ni cuestionando, el espíritu se vuelve más accesible. Mientras duermes, el Espíritu Santo encuentra un espacio que durante el día casi nunca existe: silencio interior. Hay cosas que Dios no puede mostrarte despierto, no porque no quiera, sino porque no las aceptarías. La razón discute, el orgullo se defiende, el miedo bloquea. Pero en sueños, esas barreras pierden fuerza. Por eso el Espíritu habla con símbolos, escenas, sensaciones. No para confundir, sino para atravesar defensas. La Biblia no trata los sueños como algo secundario. Dios guió, advirtió, protegió y reveló propósito a través de ellos. No como excepción, sino como patrón. Porque el sueño es un terreno íntimo, personal, sin espectadores. Nadie entra contigo ahí. No hay comparación, no hay juicio, no hay presión externa. Solo tú y Dios. Además, para muchos, la noche es el único momento real de disponibilidad. Durante el día, Dios queda en segundo plano. Pero cuando el cansancio vence, cuando ya no puedes sostener el control, el Espíritu encuentra una brecha. Y el Espíritu Santo no desprecia ese momento. Aunque sea breve, aunque sea tarde, aunque llegues agotado, Él sigue buscando. Por eso habla cuando duermes. No porque sea menos importante, sino porque es más profundo. Y aquí surge algo inquietante. Si el Espíritu Santo ha estado hablando en sueños, ¿cómo saber si lo que soñaste venía de Él o solo de tu interior? Eso es lo que vamos a aclarar a continuación, porque no todo sueño tiene el mismo origen, y aprender a discernirlo cambia completamente tu vida espiritual. Una de las mayores confusiones espirituales ocurre cuando se asume que todo sueño intenso viene de Dios. Esa idea, aunque bien intencionada, puede llevar tanto al autoengaño como al miedo innecesario. El discernimiento comienza cuando entiendes que no todos los sueños tienen el mismo origen. Hay sueños que nacen del alma, otros vienen del espíritu, y algunos, aunque incómodo decirlo, pueden ser influencias que no vienen de Dios. Los sueños del alma son los más comunes. Reflejan lo que viviste, lo que sentiste, lo que deseaste o lo que temiste durante el día. Conversaciones pendientes, recuerdos de la infancia, frustraciones no resueltas, ilusiones ocultas. No son espirituales en sí, pero tampoco son inútiles. Funcionan como un espejo interior, revelan cómo estás por dentro. Ignorarlos por completo también es perder información valiosa sobre tu estado emocional. Los sueños que vienen del Espíritu Santo son diferentes. No siempre son claros, pero dejan marca. No importa si el contenido fue simple o simbólico, al despertar, algo permanece. Una paz que no se va, una convicción silenciosa, una sensación de que algo pasó. No generan confusión ni prisa. Aun cuando confrontan, lo hacen con dirección. El espíritu no deja caos, deja peso espiritual. Estos sueños no buscan impresionar, sino posicionar. A veces no los entiendes en el momento, pero sabes que no fueron comunes. No necesitas convencerte de que fueron especiales. Tu espíritu lo reconoce. Y luego están los sueños que no traen luz, pesados, oscuros, repetitivos de forma opresiva, llenos de culpa, vergüenza, persecución o miedo paralizante. No conducen a oración sincera, sino a ansiedad. No despiertan conciencia, sino confusión. Esos sueños no edifican, y ahí es donde se requiere firmeza espiritual. La diferencia clave está en el efecto posterior. El sueño del alma se disipa rápido. El sueño del espíritu permanece y orienta. El sueño que no viene de Dios oprime y desordena. Otro factor importante es la repetición. Cuando el espíritu quiere que algo sea entendido, insiste con amor.
vuelve a mostrar el mismo tema desde distintos ángulos, no para asustar, sino para despertar. La repetición espiritual no angustia, llama. Discernir el origen no es cuestión de técnica, sino de sensibilidad. Y esa sensibilidad se cultiva con comunión, oración y honestidad interior. Cuanto más alineada está tu vida despierta, más clara se vuelve tu percepción dormido. Y aquí hay algo decisivo. El Espíritu Santo no busca confundirte. Él busca que aprendas a reconocer su voz, incluso cuando no usa palabras. Ahora que sabes que no todo sueño viene del mismo lugar, el siguiente paso es entender cómo el Espíritu Santo utiliza ciertos tipos de sueños con propósitos específicos: consolar, alertar y dirigir. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta en sueños, no lo hace de manera aleatoria. Hay patrones espirituales que se repiten, no porque Dios sea predecible, sino porque el corazón humano aprende por procesos. A lo largo del tiempo, se pueden reconocer 3 tipos de sueños que el Espíritu usa con mayor frecuencia. Cada uno cumple un propósito distinto, pero todos buscan lo mismo: acercarte, cuidarte y guiarte. El primero es el sueño que consuela. Este tipo de sueño suele aparecer cuando cargas heridas que no has logrado expresar despierto. Puede manifestarse como un reencuentro, una conversación pendiente, una escena que trae alivio o una presencia que transmite seguridad. No siempre hay palabras. A veces basta una sensación profunda de paz. Cuando despiertas, algo se afloja por dentro. El peso disminuye. No es nostalgia ni imaginación. Es el Consolador haciendo lo que mejor sabe hacer: restaurar en silencio. El segundo es el sueño que alerta. Estos sueños no buscan asustar, aunque pueden incomodar. Su tono no es de terror, sino de seriedad. Aparecen cuando estás avanzando hacia algo que puede dañarte o cuando estás ignorando una verdad importante. Puede ser una escena repetida, una decisión que sale mal, una advertencia simbólica. No te despiertan con miedo, sino con inquietud. Te llaman a detenerte, a orar, a revisar el rumbo. Son actos de gracia preventiva. El tercero es el sueño que dirige. Estos son menos frecuentes, pero profundamente transformadores. En ellos, el Espíritu Santo deposita claridad. A veces es una imagen específica, otras una secuencia, a veces un nombre, un lugar, una acción. No siempre es literal, pero deja convicción. Al despertar, sabes que algo se alineó. Lo que antes estaba confuso empieza a ordenarse. No porque todo esté resuelto, sino porque el siguiente paso se vuelve evidente. Estos 3 tipos no se contradicen. Muchas veces se entrelazan. Un sueño puede consolar y al mismo tiempo alertar. Puede sanar una herida y luego mostrar un camino. El Espíritu Santo no trabaja por compartimentos, trabaja de manera integral. El error común es tratar todos los sueños como ruido mental o, en el extremo opuesto, como mensajes automáticos que no requieren discernimiento. Ambos extremos apagan la sensibilidad espiritual. El Espíritu no quiere superstición ni indiferencia. Quiere atención humilde. Cuando aprendes a identificar estas formas, algo cambia. Dejas de ignorar lo que sucede en la noche. Empiezas a preguntar, a guardar, a orar con intención, y te das cuenta de que Dios no solo te habla cuando estás despierto y fuerte, sino también cuando estás rendido y vulnerable. Pero hay un detalle aún más sutil: las personas que aparecen en tus sueños. Muchas veces no están ahí por casualidad, y entender su papel puede revelar mensajes que pasan desapercibidos. Hay sueños que no se entienden por las escenas, sino por los rostros. Personas que aparecen sin aviso, algunas conocidas, otras olvidadas y otras completamente desconocidas. Muchos despiertan preguntándose por qué soñaron con alguien específico, sin saber que en muchos casos
El Espíritu Santo utiliza personas como lenguaje. En los sueños, los rostros no siempre representan a la persona literal. Representan funciones espirituales. Un rostro puede ser consuelo, advertencia, espejo o llamado. El Espíritu Santo no se limita a palabras. Él usa lo que tu corazón reconoce para transmitir lo que tu espíritu necesita entender. A veces aparece alguien cercano, alguien que te transmite seguridad o amor. No es nostalgia, es una forma en la que el espíritu comunica cuidado, cercanía, protección. Usa un rostro familiar porque sabe que así el mensaje baja la guardia emocional y llega directo al interior. La figura es el canal, la fuente es divina. En otros sueños, la persona aparece con un rol inquietante. Te observa, intenta detenerte, señala algo o simplemente está presente de forma incómoda. No siempre es la persona en sí. Muchas veces es una alerta espiritual. El espíritu está mostrando algo que estás ignorando despierto. Una decisión, una relación, un camino. El rostro hace el mensaje más difícil de ignorar. También hay sueños donde la persona funciona como espejo. Discutes, escuchas frases duras o recibes una corrección que al despertar reconoces como algo que necesitabas oír. En esos casos, el Espíritu Santo está revelando verdades internas que tu mente evita enfrentar. Dormido, no puedes editar la escena, y ahí la verdad se muestra. Existen incluso sueños donde alguien aparece sin hablar, pero deja una frase, un gesto o un objeto, algo pequeño que permanece en tu memoria durante el día. Ese detalle es clave. El Espíritu Santo sella mensajes en el espíritu cuando quiere que no se borren fácilmente. Hay otro aspecto aún más profundo. Personas que aparecen para ser intercedidas. No siempre vienen a decir algo. A veces solo aparecen. El espíritu confía en cargos silenciosos. Cuando alguien llega a tus sueños de forma insistente, puede ser una invitación a orar. Una asignación espiritual que no viene con explicaciones, pero sí con responsabilidad. Incluso cuando aparecen personas que ya murieron, se requiere discernimiento. No se trata de invocación ni de contacto espiritual. El espíritu puede usar la imagen de alguien para traer cierre, consuelo o sanidad emocional. El foco no está en la persona, sino en lo que representa en tu historia. El error es tomar los sueños de manera literal. El acierto es preguntar, ¿por qué este rostro? ¿Qué representa? ¿Qué está señalando el espíritu? Cuando haces eso, algo cambia. Lo que parecía solo un sueño se transforma en revelación, y el Espíritu Santo, al ver que prestas atención, continúa hablando. Pero ¿qué sucede cuando despiertas con un sueño intenso, extraño o emocionalmente fuerte y no sabes qué hacer con él? Ese momento es crucial, y es ahí donde muchos pierden lo que el cielo quiso entregar. Hay despertares que no son normales. Abres los ojos y el cuerpo ya está despierto, pero el espíritu sigue dentro del sueño. El corazón late más rápido. La atmósfera se siente densa o extrañamente profunda. Tal vez no recuerdas todos los detalles, pero sabes que eso no fue un sueño común. Ese momento es clave. Y es justamente ahí donde muchos fallan. El error más común es intentar entender el sueño con lógica inmediata. Buscar explicaciones rápidas, distraerse, volver a dormir o descartarlo por parecer confuso. Pero cuando un sueño viene con peso espiritual, no pide análisis apresurado, pide atención reverente. Lo primero no es interpretar, lo primero es detenerse, silenciar la prisa interior y hacer una pregunta sencilla pero poderosa. Espíritu Santo, ¿fuiste tú quien habló esta noche? ¿Qué necesitas que comprenda ahora? Esa pregunta abre el canal correcto, porque el espíritu no responde curiosidad, responde hambre genuina. Él no se revela a quien busca controlar el mensaje, sino a quien está dispuesto a recibirlo con humildad. Luego, anota.
aunque parezca incoherente, aunque falten partes, colores, rostros, sensaciones, frases, movimientos. Escribir no es solo memoria, es honra, es decirle al cielo, esto importa. Muchas revelaciones se aclaran horas o días después, pero solo si fueron guardadas. Después, horas sin exigir respuestas inmediatas. No todo se revela de golpe, hay sueños que son semillas. El Espíritu Santo trabaja por procesos, no por impulsos. A veces la claridad llega durante el día, en una conversación, en una predicación, en un versículo que aparece sin buscarlo. Si el sueño trajo inquietud, no lo evites. La incomodidad espiritual no siempre es ataque, muchas veces es advertencia. El espíritu alerta antes de que el daño ocurra, pero también es importante cubrirse, declarar protección, rechazar todo lo que no venga de Dios. El discernimiento siempre camina junto a la autoridad espiritual. Cuando un sueño es muy intenso, compartirlo con alguien maduro espiritualmente puede ser clave. No con curiosos ni con personas sin discernimiento. Dios usa la comunidad para completar entendimientos. Algunas revelaciones no fueron hechas para ser procesadas en soledad. Y algo esencial, presta atención a cómo despiertas. Paz, temor santo, urgencia por orar, necesidad de perdonar, deseo de cambiar algo. Esas emociones no son casuales. Muchas veces son la huella más clara de que el espíritu estuvo trabajando mientras dormías. El sueño puede terminar, pero la obra continúa. Ignorar ese momento es perder sensibilidad. Honrarlo es abrir la puerta a más claridad. El Espíritu Santo no habla una sola vez. Él habla a quienes escuchan, pero hay algo aún más profundo. Hay sueños que no solo revelan, sanan, no muestran el futuro, tocan el pasado, y eso es lo que vamos a ver ahora. No todos los sueños vienen a mostrarte algo nuevo. Algunos vienen a tocar lo que nunca sanó. Hay heridas que la mente aprendió a ocultar, momentos que decidiste no recordar, emociones que enterraste porque dolían demasiado. Durante el día las sostienes con fuerza, pero cuando duermes, las defensas caen, y es ahí donde el Espíritu Santo entra con delicadeza. Muchos sueños no son mensajes sobre el futuro, sino operaciones espirituales sobre el pasado. Tal vez soñaste que regresabas a un lugar de tu infancia, o que veías a alguien que te lastimó, o que revivías una escena que pensaste superada. No fue para hacerte sufrir, fue para que el Espíritu te mostrara algo distinto, su presencia donde antes solo hubo dolor. Cuando el Espíritu Santo sana en sueños, no siempre explica, restaura. Te deja sentir lo que no pudiste sentir despierto. Te permite llorar sin vergüenza. Te muestra que no estuviste solo, que hubo compañía divina incluso cuando no la percibiste. Hay sueños donde no ocurre nada extraordinario, pero al despertar te sientes diferente. Más liviano, menos reactivo, con una paz que no puedes justificar. Eso no es emocionalismo. Es sanidad que comenzó en lo invisible. Otras veces, el sueño es simbólico. Caminas sin rumbo, estás atrapado, nadie te escucha. Son representaciones de prisiones internas. El espíritu no te acusa, te revela lo que aún te limita para poder liberarte. Y muchas veces, la liberación comienza antes de que la entiendas. Existen también sueños donde aparece alguien que ya no está. No para traer confusión, sino cierre. Palabras que nunca se dijeron. Perdón que nunca se pidió. Abrazo que quedó pendiente. El Espíritu Santo no revive personas. Sana historias. Usa lo que marcó tu corazón para restaurarlo desde adentro. La sanidad en sueños es silenciosa. No tiene aplausos, no tiene testigos, no necesita explicaciones, pero deja fruto. Cambias sin saber cuándo, reaccionas distinto. Algo se reordenó. Y aquí hay algo importante. Esa sanidad
necesita ser reconocida, agradecida, recibida conscientemente. Cuando honras lo que Dios hizo en la noche, el proceso continúa durante el día. El Espíritu Santo no comienza obras para dejarlas a medias, pero espera tu disposición para seguir. Porque hay sueños que no solo sanan, entrenan. Sueños donde no hay palabras, pero sí atmósferas, donde el Espíritu se revela sin hablar. Y eso es lo que vamos a entender ahora. No todos los encuentros con el Espíritu Santo vienen acompañados de frases claras o diálogos definidos. Hay sueños donde nadie habla, donde no hay instrucciones audibles, y aún así, algo profundamente espiritual ocurre. Estos sueños desconciertan porque no encajan con la idea común de Dios hablando, pero paradójicamente suelen ser los más intensos. El Espíritu Santo no depende del lenguaje humano. Él se comunica con atmósferas, con imágenes, con sensaciones que el alma entiende, aunque la mente no logre explicarlas. Hay noches en las que sueñas con un lugar desconocido, pero al despertar sientes una paz que no tenías antes. No sabes por qué estabas ahí ni qué significaba, pero algo dentro de ti se aquietó. Eso no fue casualidad. Hay sueños donde aparece una luz suave, un ambiente limpio, una sensación de protección. No hay rostro, no hay voz, no hay mensaje explícito. Sin embargo, despiertas con la certeza de que no estuviste solo. Esa es una de las formas más puras de la presencia del Espíritu. Sin espectáculo, sin ruido, sin explicación. En otros sueños, el Espíritu Santo usa símbolos simples. Una puerta que se abre, un camino que se aclara, un río que fluye, una escalera que asciende. No necesitas interpretar todo de inmediato. El mensaje no siempre está en el símbolo, sino en lo que provoca dentro de ti. Paz, expectativa, dirección, descanso. Esas emociones son parte de la revelación. Incluso los sueños con escenarios difíciles pueden venir de Dios. Paisajes desiertos, tormentas, lugares oscuros. No todo lo incómodo es ataque. A veces el Espíritu te muestra procesos, transiciones, luchas necesarias. Lo que marca la diferencia no es la imagen, sino el efecto espiritual. Si al despertar hay claridad, firmeza o una invitación a confiar, el Espíritu estuvo ahí. Estos sueños entrenan algo importante: la capacidad de percibir sin entender todo. El Espíritu Santo educa al alma para reconocer su presencia más allá de las palabras, porque hay etapas en la vida donde Dios no explica, acompaña. El error es tratar de forzar significado inmediato. Hay revelaciones que solo necesitan ser recordadas, no descifradas. El Espíritu puede estar enseñándote cómo se siente su presencia para que la reconozcas en otros momentos. Cuando tienes un sueño así, lo más sabio es honrarlo, anotar lo que recuerdas, orar sin ansiedad, preguntar sin exigir y luego esperar. El Espíritu confirma lo que sembró, siempre. Estos sueños son invitaciones al secreto, a una relación más profunda, menos dependiente de señales externas. Te enseñan a escuchar con el Espíritu, no solo con la mente. Pero hay ocasiones en que el Espíritu necesita insistir. Cuando un mensaje no es comprendido a la primera, Él repite. Y eso nos lleva a un tipo de sueño que muchos ignoran, pero que nunca es casual. Hay sueños que aparecen una sola vez y desaparecen. Y hay otros que regresan. Mismo lugar, misma escena, misma sensación. Tal vez con pequeños cambios, pero con un mensaje que insiste. Cuando esto ocurre, no es producto del azar ni de la imaginación. La repetición es uno de los recursos más claros que el Espíritu Santo usa cuando algo no puede ser ignorado. Dios no repite porque se haya quedado sin ideas. Repite porque hay algo que aún no ha sido entendido, obedecido o sanado. Muchos sueños repetitivos muestran bloqueos, caminos que no avanzan, puertas que no se abren, caídas constantes,
persecuciones, retrasos, y quien los tiene suele pensar que es ansiedad o estrés. Pero en muchos casos, el Espíritu Santo está mostrando un patrón espiritual. Algo que se repite en tu vida despierta también, está siendo revelado mientras duermes. La repetición funciona como un espejo. No acusa, expone. Otras veces, los sueños que se repiten no son negativos. Son escenas de paz, encuentros constantes, lugares que transmiten seguridad, palabras que regresan una y otra vez. En esos casos, el Espíritu está confirmando algo. Está anclando una verdad en tu interior para que no la olvides cuando lleguen días difíciles. Cuando Dios quiere establecer algo en el Espíritu, insiste hasta que se vuelva convicción. Ignorar un sueño repetitivo es peligroso no por superstición, sino por indiferencia. Es cerrar los ojos cuando el cielo está tocando la misma puerta una y otra vez. La insistencia del Espíritu no es presión, es misericordia. Hay personas que han tenido el mismo sueño durante meses y solo después entendieron que era una advertencia que evitó una pérdida, una dirección que cambió su rumbo o una sanidad que estaba siendo ofrecida. El problema nunca fue el sueño, fue la falta de atención. La pregunta correcta no es ¿por qué sigo soñando esto?, sino ¿qué sigo sin ver? El Espíritu Santo repite porque ama, porque no se rinde, porque sabe que cuando finalmente comprendas, algo se liberará. La repetición es una oportunidad extendida. Si has tenido sueños que regresan, anótalos, observa patrones, ora con calma, no pidas interpretación inmediata, pide claridad progresiva. El Espíritu enseña por etapas. Y aquí hay una verdad poderosa. Cuando finalmente respondes a lo que Él insiste en mostrarte, el sueño se detiene. No porque perdió fuerza, sino porque cumplió su propósito. Pero aún así, muchos siguen preguntándose, ¿y si el Espíritu Santo ya me visitó en sueños y no me di cuenta? Esa pregunta es más común de lo que imaginas, y la respuesta puede cambiarlo todo. Muchos creen que si el Espíritu Santo se manifestara en sueños, sería imposible no darse cuenta. Imaginan algo evidente, extraordinario, inconfundible, pero la realidad es otra. La mayoría de las visitas del Espíritu no hacen ruido, no buscan impresionar, buscan permanecer. Hay sueños que olvidas rápido, pero no todo lo que viene de Dios se recuerda con imágenes. A veces, lo que permanece no es la escena, sino el efecto. Despiertas distinto, con más paz, con menos ansiedad, con una convicción suave que no estaba ahí antes. Esa transformación interior es una de las señales más claras de que el Espíritu pasó por tu noche. Otra marca es el eco, no del sueño, sino de la palabra. Te levantas y sin razón aparente, un versículo viene a tu mente, o una verdad espiritual se vuelve clara. No la estabas buscando, simplemente apareció. El Espíritu conecta lo que sembró en el sueño con lo que necesitas entender despierto. También está el cambio de atmósfera interior. Hay mañanas en las que la carga se siente más liviana, otras en las que algo te incomoda sin saber por qué. Esa inquietud no siempre es emocional. A veces es el Espíritu empujando una decisión, llamando a reconciliación, invitando a volver al camino correcto. La urgencia por cambiar es otra señal. No una presión ansiosa, sino una certeza tranquila de que algo debe ajustarse. Abandonar un hábito, pedir perdón, orar con más intención. Esa convicción no nace del miedo, nace de la presencia. Incluso el llanto al despertar puede ser una marca espiritual. Hay lágrimas que no vienen del dolor, sino del contacto con algo santo. La mente no recuerda, pero el espíritu sí. Y el cuerpo responde. Si alguna vez viviste algo así y lo descartaste como casualidad, hoy entiendes algo distinto.
El Espíritu Santo pudo haberte visitado más veces de las que imaginas. No porque seas especial, sino porque Él es constante. No porque lo merezcas, sino porque ama revelarse a quienes quieren escuchar. El mayor enemigo de estas visitas no es el pecado ni la duda, es la distracción. Vivir tan rápido que no se honra lo que ocurre en el secreto. Pero eso puede cambiar. Empieza con algo simple. Al despertar, pregunta. No con prisa, no con exigencia, con humildad. Señor, ¿hubo algo que quisiste mostrarme esta noche? Anota lo que recuerdes. Ora. Observa tu interior durante el día. El Espíritu confirma lo que planta, y aquí va una invitación final, sencilla y profunda. Si este mensaje te habló, compártelo con alguien que esté buscando dirección. A veces Dios usa una voz cercana para despertar sensibilidad, y si quieres seguir profundizando, permanece atento. Lo que el Espíritu comienza, lo termina, porque el cielo no se apaga cuando duermes, y cuando aprendes a escuchar, incluso la noche se vuelve un lugar de revelación. Tal vez nunca fue que Dios guardó silencio. Tal vez habló cuando bajaste la guardia. Mientras el mundo dormía, el cielo se acercó. Mientras tu mente descansaba, el Espíritu sembró. Y aunque no siempre recordaste las imágenes, tu espíritu sí recibió la visita. No todos los mensajes vienen con palabras. No todas las respuestas llegan con explicaciones. Algunas llegan como paz, otras como corrección, otras como un llamado suave que insiste hasta ser escuchado. Desde hoy, no vuelvas a dormir de la misma manera. Honra la noche, cuida el silencio, escucha incluso cuando no recuerdes, porque Dios sigue hablando y muchas de sus respuestas ya te las dio mientras dormías.